¿Alguna vez has abierto un dispositivo electrónico y has visto algo como esto dentro y te has preguntado qué es o qué hace? Pues bueno, justamente eso se llama SOM, es un System on Module, y en el vídeo de hoy lo que vamos a explicar es la diferencia entre chip, SoC, System on Chip, SOM, System on Module, y las placas de desarrollo. Porque al final estos dispositivos están en tu día a día, están en tu coche, pueden estar en tu reloj, pueden estar en tu móvil, y a veces no entendemos muy bien la diferencia que hay entre estas cosas y son muy interesantes por dentro. Así que vamos allá. Y para explicar esto vamos a utilizar al viejo conocido ESP32, que para quien no estéis familiarizados con él, básicamente es un modulito, o diferentes formas que vamos a ver, que tiene Bluetooth, Wi-Fi y también un microcontrolador que te hace unas cuentas y deja entrar entradas y salidas y poner unos sensores. Y como es muy popular para gente hobbyista y que hace electrónica, nos viene genial para poder explicarlo. Y para explicar todo esto, vamos a empezar con uno de los más pequeñitos que puedes comprar, que son los chips. Y son, digamos, no muy inteligentes, son simplemente pues una memoria flash o un amplificador o un MOSFET incluso, o un transistor. Los cuadraditos estos que no hacen mucho, necesitas algo que les active, digamos, no tienen voluntad propia. No tienen inteligencia propia. Eso. Estos serían los chips. Y luego, el siguiente paso ya serían los System on a Chip. Y estos SoCs que se dicen, estos ya igual sí que los conocéis, o sea, sí que son más familiares, que los habéis visto mejor, porque cuando buscas, por ejemplo, en el buscador de Google ESP32 o Arduino o cualquier de estas placas hobbyistas que utilizamos para hacer prototipos y para pues, juguetear, ¿no? Pues encontramos diferentes imágenes y una de ellas es estos System on Chip, que sería como el siguiente paso de los chips. Y estos ya son más complejos porque serían como muchos chips juntos, como una ciudad que tiene muchas partes, muchos departamentos. Y como siempre decimos en microcontrolador, por ejemplo, esto es que decimos que es el cerebro del sistema. Precisamente un System on Chip puede ser un microcontrolador. Y en el caso de ESP32, este modulito de aquí, que vemos en la imagen, negro. Y dentro puede tener, normalmente tiene un núcleo, que sería como un cerebro, el que procesa los datos, y luego tiene diferentes periféricos que se llaman, diferentes satélites, diferentes departamentos, que pueden ser pues, los que controlan las entradas y salidas, que ahí vamos a poner nuestros sensores y actuadores. Pues otro de unidad lógica de matemáticas, pues eso. Todo esto son los System on Chip. Y el siguiente paso sería lo que es el SOM, System on a Module. Y estos lo que son los SoCs, más mejoras. Estos sistemas on a module son más potentes. Les han puesto más características, más mejoras, más cosas. Y normalmente pues llevan un SoC dentro y más periféricos para potenciar la funcionalidad del SoC. Por ejemplo, necesitas más memoria, pues le ponen una memoria flash, RAM fuera. Que necesita que tu SoC no tiene comunicación Bluetooth pero no tiene antena, pues la ruteas. O sea, y la ruteas, la dibujas. Y todo esto se pone dentro del SOM. Y básicamente una de las principales características o diferencias entre un SoC y un SOM es que el SoC es el plastiquito y tiene unos conectores por detrás que se llaman pads, pero el SOM, el module, normalmente viene en una PCB. O sea, son todos estos SoCs que se han soldado en una plaquita y que luego tú eso lo puedes integrar donde tú quieras. Y como dice Rebe, pues en la plaquita esa han aprovechado y han diseñado una antena por ti para que cojas, llegues y la hagas funcionar. ¿Cómo diferenciar estos dos? Básicamente, como lo veis aquí en la imagen que hemos puesto, simplemente los SOM veréis que tienen una carcasa metálica. ¿Y esta carcasa metálica para qué sirve? Pues bueno, pues sirve para muchas cosas. La primera de ellas es para disipación térmica. Porque claro, como ya hemos dicho que un SOM es más potente, y claro, pues tiene muchos departamentos, muchos SoCs juntos que están disipando calor porque están funcionando. Entonces, esa carcasa metálica ayuda a disipar el calor. Otra de las principales cosas que hace es proteger, ayuda a proteger a que nosotros vamos con el dedazo y empezamos a meter ahí suciedad, electricidad estática y otras cosas, y que se te caiga algo encima, así que también protege mucho. Y por supuesto que cuando vemos así una caja metálica, que recuerda pues a nuestra jaula de Faraday, pues también aísla el sistema lo protege de EMI, de interferencias electromagnéticas. Lo protege de cualquier ruido, de cualquier cosa que se pueda meter al sistema.
Entonces, pues eso, asegura la integridad de la señal. Y también asegura de que no mete ruido a tu diseño. O sea, si igual nos han preocupado de tenerlo todo súper limpito de ruido, igual también ensucian tu circuito. Entonces también lo hacen a modo de protegerse. Y antes de seguir con el vídeo, queremos presentaros al patrocinador de este vídeo, que es JCPCB. Y para los que no conozcáis JCPCB, si habéis visto nuestros anteriores vídeos en los que hemos hecho pues, unas placas como en forma de pizza, Homer Simpson, incluso los llaveros, pues estas placas electrónicas, estas PCBs, las mandamos a fabricar a JCPCB. Y ellos te ayudan pues eso, a hacer unas placas rígidas o flexibles, a montar componentes. Son súper rápidos, súper profesionales. Y lo más importante, son muy baratos, igual 5 placas por $2, y te llegan nada las placas en 1 o 2 semanas. Así que... Os dejamos el link en la descripción de su página web para que vayáis a verla. Y muchas gracias JCPCB. Y seguimos con el vídeo. Bueno, ya por último tenemos la placa de desarrollo y ya por último tenemos la placa de desarrollo. Y por ejemplo, en el caso de Espressif, de SP32, tiene muchos tipos de placas para todo lo que queramos testear y nuestros gustos y todas las diferentes características. Y en esta vemos casi que las 3 cosas. Vemos un SOM, vemos un SOC y vemos un chip. Y básicamente esta placa de desarrollo es eso, una placa de circuito impreso un poquito más grande y que tiene, pues, ha sacado los pines fuera para que tú llegues, lo conectes donde tú quieras y puedas fácilmente acceder a todos esos pines y a todas esas funcionalidades que el magnífico SOC tiene dentro. O para que llegues con tu USB, lo conectes al ordenador y la puedas programar. Y eso es la placa de desarrollo. Bueno, y tú has buscado en internet SP32 y cuál tienes que comprar, cuál tienes que utilizar. Depende, por ejemplo, de cómo rápido quieras validar una idea. Por ejemplo, nosotras, como ingenieras, a veces queremos validar algo súper rápido, pues cogemos una placa de desarrollo, estas que vienen ya con todo montado, y conectamos rápidamente 4 sensores y 4 motores y vemos que la idea, genial, funciona. Entonces, si tú eres un hobbyista, la forma de empezar, normalmente recomendamos que utilicéis estas placas de desarrollo. Pero imaginaros que ya sois unos pros de la electrónica porque ya os habéis visto muchos vídeos nuestros y ya sabéis cómo diseñar cualquier PCB, pues entonces ya es un poco más complicado porque ¿qué usamos? ¿Chips? ¿SOCs? ¿SOMs? Pues eso, aquí depende un poco. Normalmente nosotras, pues como ingenieras, normalmente depende de la aplicación y del cliente. Si tú tienes todo el dinero del mundo, o sea, el cliente tiene todo el dinero del mundo y te dice desarrollame esto y no hace falta que pienses en nada en precio. Pues normalmente cogemos y ponemos un SOM porque ya tiene todo lo que necesitamos para nuestro sistema, o sea, para nuestra PCB y no nos tenemos que complicar en nada. Pero imagínate que te dice, pues lo quiero hacer lo más barato posible. Pues entonces aquí ya iríamos a por un SOC y añadiríamos solo los componentes periféricos que necesitamos y entonces abaratarías el coste. Por ejemplo, en estos módulos de SP32, en los SOM, pues tiene unas características determinadas y no las puedes cambiar. Pues tiene memoria de 512 kilobytes o memoria de no sé qué, pero entonces no necesitas tanto y simplemente pagas un poco más porque tiene esa característica. Pues entonces pues vas a un SOC y le pones la memoria si necesitas o nada y te quedas con eso. Vale, y para poner un ejemplo así de analogía en el mundo real... Sí, porque después de la chapa que os acabamos de meter... Imagínate que tú eres un pizzero y te viene un cliente y te pide una pizza. Y te dice, hago sí, una pizza de verduras, dame lo que tengas, rápido, que tengo hambre y quiero validar esto. Sí, tengo hambre y pago lo que quieras. Eso es. Entonces tú coges, no te complicas, coges la pizza de la tienda que ya está hecha y toma, se la das. Misión cumplida. Pero ¿qué pasa? Que igual imagínate que el cliente ya mira un poco más el bolsillo y te dice, oye, pues que no quiero pagar tanto por una pizza, no quiero pagar 20 euros por una pizza, por esta pizza, porque no me gusta el champiñón y no me gusta pues la berenjena o no me gusta el pimiento. Entonces, en vez de coger esa placa de desarrollo que ha sido la pizza de la tienda, tú te irías a hacerle una pizza, un módulo. Un SOM, un System Module. Entonces tú vas a la parte de la tienda y compras los kits esos de pizza. Pues que te viene la masa ya hecha, te viene la salsa y el queso ya está rallado. Entonces tú coges un par de calabacines y un par de tomates que los vas a añadir tú y pim pam pum, más barato y más personalizado a lo que tu cliente necesita. Pues esa sería la pizza SOM. Pero imagínate que tu cliente es italiano y quiere la pizza con este sabor, con esta textura,
con esta cantidad con 5 gramos de champiñón, 20 gramos de pimiento. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí ya te vas a ir a socks, a las unidades pequeñas, y vas a ir a la tienda y vas a coger pues la harina, la sal, las cebollas, los pimientos, y vas a montarlo tú. Y vas a hacer tú la harina y vas a saber perfectamente cuánto es la cantidad de sal, cuánto gluten vas a tener, y sabes perfectamente todas las métricas de tu pizza, lo tienes todo controladísimo. Pues esa sería tu pizza Sok. Y además muy barata, porque con 2 euros tienes 2 kilos de harina. Y a esto venía con lo mismo. O sea, esto que hemos dicho con ingredientes es escalable a componentes. Claro, una placa de desarrollo normalmente te cuesta pues de entre unos 20, depende del tipo de placa, te puede costar 20, 100 euros. Bueno, una SP pues por 5 o 10 euros, dólares las encuentras. Pero sí, las que son así pros de desarrollo ingenieril. Entonces, un sistema módulo ya te cuesta un poco menos, pero rondará en torno a los 2 euros o así. Y luego ya los System on Chip, los componentes más pequeños, ya pues las cebollas, los pimientos, o sea, la pizza te costaría 5 euros, luego el kit de pizza te costaría unos 3 euros y ya las verduritas, céntimos. Estos socks, estas verduritas, pues puede ir entre céntimos y euro, pero menos de 1 euro. Y esto ya en cantidades muy grandes, como pues nosotros los ingenieros cuando producimos, cuando tenemos clientes que hacen miles de unidades al año, no van a hacer miles de unidades con una placa de 20 euros de desarrollo porque va a costar mucho dinero. Entonces van a poner, pues eso, vamos ya a socks que te van a costar céntimos, y entonces cuando haces millones es caro, pero no tanto. Y ahora que hemos visto todas las diferencias que hay en el mundo de las placas de desarrollo, son socks, vamos a la parte divertida, que es abrir el SOM que tenemos aquí de ejemplo. Así que vamos con los alicates y el microscopio. Vale, pues aquí tenemos nada, pues una PCB que hemos cortado. Es que era de un prototipo que ya no utilizábamos. Y ahí vemos esto. Mira, aquí vemos que esto sería el SOC. Esto sería el SOC y esto es el SOM. Como siempre lo podemos caracterizar por la capa metálica esta. O sea, no todos los SOM tienen la capa metálica, pero no la mayoría suelen llevarla. Y pues nada, lo vamos a abrir. No sé cómo, pero bueno. Pero quítalo, si no, mejor del microscopio, que es más estable, y luego ya, mira, vamos ahí dentro. Con fuerza, digo paciencia. Vale, ya hemos abierto el módulo. La verdad que ha sido fácil, no me ha costado mucho. Y hay que decir que este módulo no es de S72, es un módulo de Qualcomm, que es otra empresa que se dedica a hacer módulos de comunicaciones principalmente. En este caso es un módulo LTE. De hacer llamadas de teléfono. Sí, de Telefónica. O sea, no de Telefónica, sino de hacer llamadas telefónicas. y nada, vemos aquí las diferentes zonas, esos departamentos que hemos dicho. Y podemos ver que el principal es este, que es el módulo, el cerebro, por así decirlo. O sea, dentro de esta plaquita azul, que es el SOM. Esto sería el SOM, al que le hemos quitado la tapa, y ahora vemos los diferentes SOCs. Y aquí, ese es el SOC, que seguramente sea el microcontrolador, el microprocesador. Pues yo creo que sería otro microcontrolador, pero no lo tengo muy claro. Yo tampoco estoy segura. Y los estos SOCs pequeñitos son SOCs que se especifican, son modulitos que se especifican en ciertas cosas. Y pueden ser, por ejemplo, memorias, yo qué sé, incluso un acelerómetro. O sea, después de grabar este vídeo vamos a ir al datasheet. Sí, después de este vídeo ya lo miramos en el datasheet. Pero pues eso, todos estos módulos, estos SOCs que se dedican a hacer cosas, seguramente sean memorias. Y luego, por ejemplo, estas piedecitas azulitas con el puntito blanco, que son buenísimas. Estas de aquí. Esas son inductancias. Sí. Porque eso, es un módulo de comunicaciones y probablemente este módulo pequeño sea de comunicaciones, y por eso tiene bastantes inductancias, porque normalmente las encontramos en las matching antenas. Cuando tú tienes una antena, pues se ponen muchas inductancias para eso. Esto es muy técnico, sorry, lo siento. Sí. Perdón. Y te preguntas, ¿y por qué en una plaquita de estas habéis puesto un modulito de estos? Lo bueno de estos modulitos es que como los venden ya como tal,
están certificados, saben que funciona muy bien. Básicamente te venden la solución sin problemas, digamos. Que si lo tuvieses que hacer tú, te tendrías que romper la cabeza y hacer ingeniería sobre algo que ya lo han apañado y que funciona y que otros usuarios lo utilizan. Es lo que he dicho antes, si no te quieres complicar la vida y el cliente se lo puede permitir, pues vas a estos módulos porque ya están certificados y sabes que te va a funcionar perfectamente. En este caso es un módulo de comunicaciones de llamadas, de LTE, y entonces sabes perfectamente que si lo pones vas a poder hacer una llamada y no te vas a estar gastando horas de ingeniería, que también es precio, al fin y al cabo, por hacer todo esto nosotros en el diseño. En vez de hacer todo esto y diseñarlo, que lleva muchas horas de ingeniería, aunque no lo penséis, aunque no se vea. Y luego también esta plaquita creo que tiene 4 o 6 capas, pero esta de aquí puede... 6, esta tiene 6. Esta de aquí, sí, la verde. Pero estas suelen tener muchas más porque está todo muy denso. Entonces igual son de 12 capas o así. O sea, hay mucha cabeza detrás, digamos, hay mucho trabajo. Aquí estaba guapo abrir el SOM. Y ya tenemos súper claro que es un SOM, que es un SOC, una placa de desarrollo. Y luego así también, como dato curioso, hemos leído que todo este mundo de los System on Chip, el System on Module, se empezó a desarrollar en los años 70 y se empezó a comercializar así, vamos, que como ChatGPT y TikTok en el 85. Y hemos visto que los tamaños son diminutos ahora. O sea, una pasada de dónde venimos. Porque claro, todo empieza por el chip, ¿no? Pero es que incluso los chips ahora se están haciendo más pequeños. Porque ahora, o sea, nosotros cuando estudiamos la carrera estábamos en microelectrónica, pero es que ahora ya están en nanoelectrónica. O sea, ahora ya se ha reducido tanto la escala de los chips que al reducir... Claro, porque aquí todo es efectividad. Y cuanto más pequeño, mejor, porque más cosas caben en tu diseño. Y cuanto más pequeño, pues más también fácil para todo. Pues cuanto más pequeño mejor y también puedes producir más. Sabemos que, bueno, pues vivimos en el mundo tecnológico y justo nosotras pues desarrollamos más cosas de tecnología, pero es que sabemos que muchos de vosotros también tenéis opiniones similares de todo este topic y que simplemente somos geeks de cómo funciona la ciencia, la física y bueno, es parte de aprender. Pero sí, llegado hasta aquí, poned en los comentarios qué opináis de los chips, si os ha parecido interesante, os habéis abierto algún otro o si tenéis alguna opinión o curiosidad que no sabíamos, porque aquí estamos todos para aprender. Y nada, muchas gracias por este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.